Yo estoy muy nerdamente enamorada del sistema respiratorio. Me parece increíble, el cuerpo humano es increíble. Recientemente me certifiqué como breath coach o coach de respiración y uno escucha cosas como que respiros profundo cuando te sientes estresado o ansioso, pero cuando comienzas a conocer más a profundidad de cómo funciona todo, terminas sin entender cómo esta información no está puesta en vallas por todos lados. En un vuelo que tomé este año de Panamá a Bogotá, empezó a haber turbulencia en pleno viaje y al lado tenía una señora que noté que estaba empezando a darle ansiedad. Yo le pregunté si podía enseñarle una técnica de respiración que podía calmarla y me dijo que sí. Le enseñé respiración diafragmática y la guié un rato hasta que empezó a sentirse mejor. Y bueno, le encantó. Me dio las gracias y hasta me dijo que iba a seguir practicándola. Pero yo solo pensaba en lo fácil que es aprender esto y lo útil que es y cómo no está esto en todos lados y cómo no lo sabe todo el mundo. Entonces, ahora pienso, si quiero que esté en todos lados y que lo sepa todo el mundo, creo que es una buena razón para empezar a grabar audios y hablar sobre esto. Antes de que alguien diga que eso está en los libros de biología de segundo grado, sé que en el colegio lo enseñan, pero es básico lo que aprendemos. La respiración es un tema súper extenso. Resulta que la mayoría de las personas no estamos respirando de una forma óptima y necesitamos mejorar la respiración y restaurar nuestro sistema respiratorio si queremos ver todos sus beneficios. Respirar adecuadamente tiene un montón de beneficios. Ayuda a la presión arterial, al sistema digestivo, a liberar toxinas, etc. Pero el que a mí más me llamó la atención fue cómo influye en el sistema nervioso, que por cierto, también estoy nerdamente enamorada del sistema nervioso y lo ando estudiando más ahorita. Les cuento muy básico. El sistema nervioso autónomo es el encargado de activar las respuestas involuntarias de nuestro organismo. Esto significa que trabaja de forma automática o inconsciente y controla procesos como la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la digestión, la respiración, etc. Ahora bien, el sistema nervioso autónomo se divide en dos. El sistema simpático, que está a cargo de las respuestas de lucha o huida, el fight or flight, y el sistema parasimpático, que se encarga de controlar nuestra capacidad de relajación o el llamado descanso y digestión, el rest and digest, que también incluye la reproducción. Ahora bien, como les comenté, la respiración es parte del sistema nervioso autónomo. Y aquí viene la parte increíble de este proceso perfecto y hermoso, porque a pesar de que funciona de forma automática, si enfocas tu atención en tu respiración, se convierte en un proceso consciente y al hacerlo consciente puedes controlarlo y transformar cómo te sientes. ¿What? Entonces, si estás, por ejemplo, en un momento estresante en el que te sientes ansioso, puedes tomar conciencia de tu respiración y pasar al sistema parasimpático, diciéndole así a tu cuerpo que estás a salvo. Tu cuerpo no sabe si te persigue un tigre o si acabas de recibir un correo electrónico de un cliente molesto. El cuerpo simplemente siente la amenaza y se prepara para responder. La respiración es entonces el puente perfecto entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Qué bello suena, ¿verdad? Existen distintas técnicas de respiración dependiendo de lo que queramos lograr. Hay unas más enfocadas en energizar, hay unas más enfocadas en calmar, otras para equilibrar. Mi intención aquí es irles explicando sobre distintas técnicas y cuándo es mejor practicarlas. Por ahora, para empezar, les dejo un ejercicio de breath awareness o de traer la conciencia a la respiración, que consiste solo en notar cómo estamos respirando, sin juicio y sin forzar nada.
Esta me parece una súper herramienta porque la mayor parte del tiempo no estamos conscientes de nuestra respiración y sirve además como un entrenamiento de atención plena o de mindfulness. Todo lo que necesitas hacer es decidir concentrarte en la respiración. Para escucharla, haz clic en el siguiente audio. Espero les sirva.